¿Sí? Entonces, vamos a ver cómo esto se combina. Por ejemplo, bueno, acá tenemos a la Naomi Campbell, ¿no? Que teníamos acá en la tapa. Sepan que todo lo que yo le anticipé, todo lo que sea, anoten esto, todo lo que sea pelito corto, cuanto más corto y recto, va acá, del lado del F+. El pelo natural, sin ondas, el pelo natural, ¿no? Que no ha sido modificado, va de este lado. Ahora el pelo, distintamente sea más cortito, más larguito, deflecado en capas, se llama deflecado, ¿no? Sí. Deflecado en capas, cuanto más capas deflecadas, más dinámico. Después tenemos la parte de colorimetría. Colores neutros, blancos, grises, ¿sí? Y colores pasteles, todos colores con dominante de blanco. Yo puedo tener miren acá, yo tengo este verde, tengo tres clases de verde. ¿Cuál es la diferencia? Son todos verdes, solamente que este tiene más dominante de blanco, este más negro, y este más dominante más de negro, y este no tanto. ¿Sí? Todos los colores con dominante, donde tengo la dominante, por ejemplo, 2/3 de negro y 1/3 del color, tengo más dominante de negro. Todo lo que sea más dominante de negro se me va al F+. Todos los colores con dominante blanco se me va al F-. Y todo lo que son sus colores en su máxima saturación, ¿sí? Colores vívidos y saturados, se me van al D+. ¿Sí? Ahora vamos a ver el tema de las expresiones corporales. ¿Sí? Todo lo que sean imágenes, elementos o personas en donde yo reconozca una línea, por ejemplo, esta pose es lineal. Esta pose es una pose divina, que la gente no la usa en Argentina y van a ver en el proyector el poder que tiene esta imagen, que ustedes rechata, pero cada de nada vende muchísimo más que todo ese anti-mariposense que hay expuesto ahí. ¿Sí? Todo lo que sean imágenes lineales, líneas, aportan fuerza, jerarquizan, denotan seguridad, poder, estructura. Todo lo que sean poses u elementos triangulares, porque yo puedo tener, por ejemplo, vos me sacás ahora y que tengo acá un círculo, acá tengo una línea. Esto también es, acá tenemos F+, los círculos, las semicurvas, son todos F-. Las siluetas conectan con la armonía, las falle menor, ¿no? Cuando van por los ripios que tienen esas todo eso es serenidad, transmite eso, armonía, serenidad, neutralidad. Las líneas jerarquizan y todo lo que son elementos o expresiones corporales en forma de triángulo, infinitamente se escaleno, isósceles, lo que sea, me va a denotar dinamismo. Acá tenemos los triángulos, las líneas, y acá recuerden, círculos y curvas. Podemos tener esta curvita, que sería la línea con curvita. Todo eso denota sutileza. ¿Sí? Punto de apoyos. Pueden haber puntos de apoyo sutiles. Cuando nosotros queremos denotar algo, yo puedo marcar. Pero ojo cuando marcamos, estamos intensificando todo lo que sean nudillos expuestos, huesos, punta de huesos expuestos a cámara, jerarquizamos. En el caso del hombre, por fuerza, como así decirlo, que el hombre es más fuerte, el hombre es válido esta pose, no es válido en una mujer. La mano en una mujer tiene que representar la sutileza de la mujer. Siempre va la mano fileteada. Y los nudillos nunca expuestos, y menos cuando es un accesorio muy sexy y muy femenino. Siempre es la parte más fileteada, como una hoja de fiambre en la mano. Y ojo que la mano en la mujer, sobre todo cuando el estilo es muy sexy, muy natural, siempre la mano tiene que quedar como en esta forma triangular. ¿Sí? Y siempre el anillo, digamos, desde un punto de vista visual, que se destaque, a no ser que estén vendiendo crema mano, en donde el anillo no iría,
decide de mano. No es que hay que a todas las manos hay que ponerle anillo, a todas las orejas hay que ponerle aros, ¿eh? Ojo con eso, ojo con el pastar. Yo le digo a los chicos, un tips, digamos, simple. Como yo tengo mucha información acá, imagínate una mariposa de color, una bufanda de color, jamás accesorio y jamás el pelo adelante. Somos la bolsa de papa. ¿Sí? El accesorio siempre por sobre una zona neutra, puede ser sobre la piel si quiero denotar sensualidad. Una cosa es piel con un poquito de gusto, denoto sexualidad. Boca entreabierta, sensualidad. Boca entreabierta y donde yo toco. Yo siempre digo, no se rían, pero ustedes se tocan. Tienen sexo con ustedes mismos. ¿Entienden? Entonces yo puedo estar así, no sé, en esta pose que no se ve, yo ahora soy puchula, no se ve puchula, ¿no? Nada, no se ve puchula así, ¿no? Ahora, si yo a mi puchula ya toco, ya tiene una connotación sexual, lo otro es sensual. Eso es lo que quiero que vean la diferencia. Estás hablando de sugerencia versus explícito. Claro, esa es la diferencia, pero para que ustedes sepan que no es que una nena de 15 años con el vestido, pues, porque capaz se apoya y se está apoyando, obviamente, cuáles son los elementos sexuales de una mujer. Bueno, la cola, el cuello connota mucha connotación, la boca, la curva, la cadera, la puchula, bueno, el hombre obviamente, ¿no? Pero ojo con lo que toca. En moda, donde toco destaco, cada vez connoto. Para denotar el romanticismo puedo denotarlo con el fondo rosa, pero también no puedo tener el fondo rosa y con un bucle, te estoy hablando del bucle Sada Key, ¿verdad? Vomitivo para mí, pero bueno. No, imagínate yo de Sada Key. No. Color pastel y los rulos me muero. No, mejor que me saquen la foto. Y de típica te vas a Alemania que quieren hacer la... No, yo no quiero la foto, gracias. Pero estos rulos así muy marcados, es lo mismo que decir, es lo mismo que poner el CD en un concierto. Son distintas variables para expresar lo mismo, desde colorimetría, corte de pelo, maquillaje, ¿sí? Y vestidito. El vestidito que tiene todo cuellito de estas manguitas acá, ¿cómo se llaman? Las sombreras, pero así con puntilla, ¿no? Bueno, asqueroso, totalmente vomitivo, hiper archirromántico. Aquí era un rulito, el vestido rosa y todavía está, esto, no, bueno, ya es como que demasiado, pero bueno, hay gente que lo usa, pero hay que tener la morfología para usar eso. Yo no puedo usar eso si soy una homecambia, ahora lo puedo usar, pero es totalmente muy opuesto. Acá todos podemos usar todo y podemos usar todo. El tema es que nosotros tenemos un patrón de identidad que cuando nosotros nuestra moda la aplicamos fielmente, la aplicamos conscientemente y se acerca mucho a lo que somos o lo que queremos generar, tenemos que tener soporte también de usar eso, que no puedo estar impostándome y no tener base. Una moda bien aplicada te potencializa. La asesora de imagen cuenta que bueno, es muy importante los colores. Nosotros tenemos distintas estaciones. Yo en mi caso soy de otoño oscuro. Tengo una paleta de colores donde yo cuando voy a comprar una campera me fijo si tengo esos tonos de verde. Pero para ver si yo soy otoño, ¿qué quieres decir? Son estaciones. Eso es muy largo, es asesoría de imagen, no se lo voy a dar. Pero nosotros, todas las personas, por el color de pelo real, ¿no? No el color que después te hiciste. El color, no, verdad. Y el color de ojos, esas características te van a dar un pantón. Un pantón que corresponda a tu morfología real de lo que vos sos, que no tiene que ver con lo físico, tiene que ver con el color de ojo y lo del pelo. Entonces vas a ver, por ejemplo, hay pantón que es verano suave, verano intenso, invierno oscuro, invierno claro, primavera, verano. Son los patrones, distintos patrones que les estoy nombrando. En mi caso, me decodificaron, la asesora de imagen obviamente, googleen esto que es importante, el pantón, la estación se llama estación, la asesoría de imagen se llama estación. En mi caso soy un otoño oscuro, pueden googlear la paleta de otoño oscuro y van a ver todos los colores que a mí me corresponden.
A ver, todos podemos usar todos los colores, pero lo más importante es que cuando tenemos definido el pantón nuestro, usemos esos colores. Es importante que el pantón corresponda, acá arriba usemos el pantón que nos corresponde. Abajo podemos usar, por ejemplo, en mi pantón no está el blanco, a mí me encanta el blanco, pero no está el blanco, porque yo lo uso en el pantalón, no lo uso acá arriba. Yo en mi pantón, en la última parte del pantón tenemos los accesorios. En mi caso, por mi morfología y por mi estación que me tocó, yo puedo usar tanto dorado como plateado. Pero no todas las estaciones. Capaz a vos te corresponde una estación que puedes usar accesorios plateados y vos sin saberlo usas todo dorado. Por usar un color que no te corresponde, todas, ¿cómo decirlo? Todo eso, ahí está la palabra, voy a enseñar. Todas las imperfecciones que ustedes tengan se intensifican. Si tenías un grito ya es una granuja. Todo lo que es imperfección, un color mal apropiado, te destruye. Pero ¿qué pasa? Vos en el pantón tenés los neutros, colores vívidos y colores más apagados. No es que tenés que usar todo el pantón, que hay colores que te van a gustar más o menos. Pero además de usar esos colores, vos tenés que ser consciente de lo que vas a generar con ese color. Un color naranja sería un error ir a una entrevista con color naranja. Chicos, el color naranja es el color que representa la diversión, la joda. No sabía. Ahora yo entiendo por qué nadie me contó todo esto. Ahora, aunque el cliente no sepa explícitamente eso, implícitamente se genera esa percepción. ¿Sabe lo que sí? ¿Sabe lo que sí? Por eso yo le dije que fuera de joda, experimenten el rojo. Experimenten, dale. Experimenten el rojo y experimenten perfumes intensos con olor a base de madera a la noche y pónganse en rojo. Y hagan así, solamente quédense así. Se lo van a pensar. Y levantar una cita así como para mostrar un poco más de accesibilidad. Pero sepan que eso es una luz verde a conectar. Bueno, hay que ver si son todos pan tristes no vas a conectar nunca, pero digo, vas a generar algo. El que no se fijó en vos, que nunca me fijé, es lindo o es linda. Vas a generar ese acercamiento, que después lo puedes seguir intensificando un poquito más, ¿cierto? Pero indistintamente yo les digo algo, ustedes en los cursos van a refrescar esto, pero inconscientemente su espíritu, todo lo que yo les estoy diciendo ya lo reconoce. Por eso hay ropa que jamás se le van a poner y colores que jamás van a usar, porque tiene que ver mucho con el vibrar de ustedes. Si ustedes están en un momento muy de conexión con el cielo, van a ver que van a usar ropa cada día más claras, más holgadas. Si están pasando mal y está ese momento de que, viste, cuando vienen las malas vienen juntas, y van a ver que toda la moda va a hablar con ustedes. Y capaz alguien no te preguntó nadie, naturalmente te va a decir, ¿estás bien vos? Y vos vas a decir, qué perceptivo. Te decodificó con la ropa, pero es inconsciente, pero el que estudia esto y sabe de esto, te decodifica conscientemente. ¿Sí? El tema es que con pequeños gestos y lo que comemos y lo que tomamos, vos podés definir si te está engañando y se está impostando, ¿qué sería? Mi patrón de identidad, vamos a suponer que, bueno, el mío, ¿cuál es? Yo le dije, vamos a conmigo así de paso, ya le contamos con el patrón mío. Estos son los patrones, ¿no? Por ejemplo, en algo que la otra vez me dijeron, no sé en qué curso, pero un ejemplo que me dio un alumno que fue genial porque me simplificó a la hora de explicar esto. Tengo mujeres de la misma edad. Por ejemplo, ¿vieron la película Los Ángeles de Charlie? Sí. ¿Qué tengo? La Ponja, no solamente lo digo, yo digo Ponja. Tengo a la chica esta que es, viste, es más intensa. Sí. Tengo a Drew Barrymore que es, bueno, ¿qué es? De más. A la Ponja, yo no digo la Ponja pero no me acuerdo el nombre. Es la F más. Y Cameron Diaz es la F menos. Ahí tengo 3 patrones de mujeres diferentes. ¿Sí? Ahora, más allá del patrón de... un patrón muy fácil de reconocer
un estilo estético en una morfología que tiene que ver cómo somos nosotros, toda mujer o toda persona pecosa y todo lo que es pelirrojo es dinámico. Todo lo que es rubicito, insulso, piel blanca, y ese no, insulso no digo, se puede sentirse rico. No quiero ver si hay alguna rubia insulso en la cara. ¿Qué le dijo? ¿Insulsa? Mirate vos. Cachivacha. No llega a tiempo a tenderme el pelo, pero bueno, chicas, así, mire, Vali. Todo lo que sea rubicito. ¿Vieron esos cuerpos de esa chica que jamás levantó una prensa, que jamás levantó, que son fideitos? Fideito cocido, no el fideito del paquete. El fideito del paquete que es el F+. El fideito cocido es... Bueno, como una babosa. Si se te pasa es la babosa, pero vamos a suponer que no se te pasó, es un fideito ahí. Eso es el F-. Pero también tiene un patrón mixto. Tiene un patrón mixto porque tiene un D+, porque es flexible y manipulable. Todo elemento que yo puedo manipular, sepan que ya tiene un D+. ¿Quiénes lo tienen? Los chicos. ¿Enganchaste? Ya tienen el D+ ustedes, natural. Y nosotros somos, bueno, tenemos más lineal nosotros, un F+, tenemos por chicos, vos me venís con el D+ y yo te recibo con el F+, me quiere decir. Bueno, entonces, una cuestión, es algo que me resultó interesante. Yo veo, es una percepción muy personal, fotografía de moda, chicas que son con esa descripción que dijiste, excesivamente ¿con cuál de todo? Ah, la sí, lineal. No sé, o sea, desde mi punto de vista no me resulta sexy una mina con la que está tan abundante que son, ya se le ven los huesos algunas. Sí. ¿Eso responde a alguna de esas F+ o es una moda? No, responde al F+ porque en realidad... No, yo te cuento por qué se las elige. Porque una imagen lineal, cuanto más lineal es, sí, más flaquita es, más huesuda es, genera estructura, personalidad, seguridad y intensifica el producto beneficiándolo como seguro y bueno. El F+, además de darte estructura, te da esa concepción de que esto es bueno. Es confiable, es bueno. No encierra la persona que ve eso, dice yo no me No, porque en realidad, bueno, a ver, es limitante, pero acá hay muchos intereses. La persona que elige esa escuálida sabe lo que el talle máximo es 28. No vas a tener una flacucha y talle 52. Y no vas a tener la flacucha en la gráfica y después en la tienda del talle 52. No lo vas a encontrar jamás. Son clientes poderosos que usan a propósito esa imagen lineal porque cuanto más lineal su imagen, todo lo que ellos hagan es poderoso, es de buena calidad, es confiable. Por eso se usa a esa escuálida. Pero sería un error usar la escuálida en un patrón dinámico. Porque la ropa, más allá de tener textura, el brocato, es ropa suelta, es ropa flexible. Y yo no puedo tener una ropa flexible con flecos y tener una escuálida. Tendría que tener una persona que tenga un cuerpito más rellenito, capaz con más curvas, que tenga más información y variable, ¿no? Ahora se usa mucho la coreográfica con una pose toda bastante curvada o descargada. Bueno, ahí tengo los opuestos, pero es atractivo eso, ¿saben por qué? Porque tengo los extremos. El blanco y negro es atractivo y lo intenso y lo sutil también es atractivo. Son composiciones, los opuestos se atraen. Es un combo explosivo. En Europa se utiliza. En Europa, ¿por qué la mujer es muy andrógina? Que a veces es hombre y mujer. Y somos, ¿por qué? Porque hay un mensaje subliminal ahí. Que tanto vos y los hombres y la mujer somos todos iguales. Entonces se nos neutraliza. ¿Sí? No es que a propósito. Para mí la modelo ideal es la modelo que no tiene pecho. Yo cuando me toco una modelo que es andrógina y no tiene pecho, yo estoy en mi salsa. Me olvido del cliente y saco la foto para mí. ¿Por qué? Porque acá son todas TC2000. A mí no me sirve eso. No, bueno, digamos justamente, alguna va al TC2000. Tengo que preguntar a Antes. Y yo sé que lo compró justamente, Susana al TC2000, me dice. A ver, acá, cola y tetas no sirve.
Se quedó claro incluso el tema de la imagen lineal, porque no es que conecta con lo malo, conecta con lo poderoso, lo fiable, le da autenticidad al producto y le da calidad al producto. Y distintamente, ¿vieron que yo dije el anillo? Si yo este anillo de alpaca, dije, bueno, justo con la sal se me terminó haciendo bolsa, pero bueno, ya está hecho bolsa, tengo que tratar de jerarquizarlo más todavía para contrarrestar el desgaste que tuvo por la sal del mar. Entonces yo a propósito, además de la iluminación que les dije, el triángulo, ponerlo como en una vitrina, el punto de vista, ¿cómo va a ser? ¿De arriba? Con repicado. Lo conecto con Dios. Cuando ustedes sacan y hacen esto, conectan con el cielo, con el Todopoderoso. Tu producto es lo más, es una propiedad que no importa, es lo más. Pero nunca dan ese punto de vista para un producto donde el target y la finalidad sea el consumo masivo. Porque lo limitan. Muy bien, a la misma altura. Vos y yo somos lo mismo. Pasa algo así con las conferencias de prensa, cuando hablan los presidentes también, que lo firman de abajo. Bueno, y además de eso, con el presidente vieron en una campaña, cuando estaba Néstor Kirchner, el descamisado, había una campaña, una de las fotos que representaba a Iván y demás, estaba con la camisa, le daba estructura pero la tenía abierta. Sin corbata. Sin corbata, ¿te acordás? Ahí entró un mensaje. La corbata es como... Bueno, ahí está todo el mensaje. Bueno, ahí dijiste algo, la corbata, ¿qué es? Algo lineal. Bueno, jerarquiza. Un blazer y una corbata, y a ver, ponele, negro. El color negro es el color de los jueces en Estados Unidos. El color azul que yo les hablaba de la fidelidad, de lo honesto. El color de los médicos, de los ¿cómo se llaman? Los ambos, todo eso. Sí, de hecho, el estilo de la compuesta. Y ahora la no se abierta. usa corbata. La verdad De que hecho, Eso bajar, digamos, a un nivel... bueno, a ver, sepan chicos que antes de un discurso, antes de lo que sea, estos políticos, y distintamente el partido político, están asesorados por asesores de imagen. Y tienen que acompañarlo con la actitud, porque yo no puedo vestir algo y estar jugando a la pelota con algún estilismo estructurado. Hay que acompañarlo con actitud, hay que tener actitud para vestir lo que estás usando. Uribarri de Entre Ríos, que iba de postular encima del presidente, contrató a la